Pablo en Primera de Corintios 7:31 nos dice, porque la apariencia de este mundo pasa. Y en Gálatas 5, del 16 al 18, dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y el 24 y 25 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo también nos dice en Gálatas 6, versículos 7 y 8 lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pablo en Romanos 8, del 6 al 8, dice lo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En los versos 12 y 13 dice, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo en Tito 2, versos 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Primera de Pedro 2:11 nos recomienda que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Romanos 13, versículos 13 y 14 dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Primera de Pedro 1:14 nos dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y en el versículo 17 dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y el versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir. Sí, amigo que me escuchas, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por precio. Hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos lo dice Primera de Corintios 6:20 y Primera de Pedro 1:18 y 19. Primera de Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. También dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y precisamente eso es lo que no queremos, que te conviertas en enemigo de Dios. Muy por el contrario, lo único que queremos con este mensaje es que lo conozcas y te conviertas en su amigo. Escucha lo que dice Jesús en Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que si Él lo manda, debemos obedecerle. No nos constituyamos en enemigos de Dios, antes bien constituyámonos en su amigo, en amigos de Dios, ya que Él nos hizo libres y nos libró del pecado y de la muerte. Nos lo dice Gálatas 5:1 y Romanos 8:2. Por tanto, debemos permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Juan 15:7. Jesús nos dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Así que vayamos y llevemos fruto, y que nuestro fruto permanezca. Juan 15:16. Así que no seamos como los que son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Antes bien, retened esta palabra que escucháis y dad fruto con perseverancia. Nos aconseja Jesús en Lucas 8:14 y 15. Salgamos también pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Hebreos 13:13.
y ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No lo dice Hebreos 13:15. Entonces, esperamos que al escuchar este mensaje sirva de gran ayuda a todo aquel que lo oiga, ya que lo que nos ha motivado a escribirlo y a divulgarlo es para que conozcan al que es el alfa y el omega, el principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, ya que cuando se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen su evangelio, ningún ser humano tendrá excusa de que no se le predicó el evangelio. Veamos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y en el verso 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta lectura pertenece al libro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 25. Así que estad atentos a lo que dice el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y en el versículo 6 dice Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en el capítulo 6, versículo 6 de Oseas, Dios nos dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En Proverbios 9:10 encontramos: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. A todos aquellos que me escuchan les digo que es bueno conocer a Dios, que es de máxima y de capital importancia conocer a Dios, conocer sus leyes, sus mandamientos y sus estatutos y todo lo bueno que Él quiere para con nosotros. Es bueno conocer a Jesucristo, sus hechos, su obra magna que fue morir por ti, por mí y por toda la humanidad para darnos vida y dárnosla en abundancia. Eso nos lo dice Juan 10:10. Porque el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así lo dice Dios en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Primera de Corintios 1:31 dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El mismo Jesús dice en el Evangelio según San Juan capítulo 17, versículo 3 lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ya veremos más adelante que Jesucristo es el todo y en todos, y es el verdadero Dios y la vida eterna, como lo dice Primera de Juan 5:20 y Colosenses 3:11. Bien, veamos. Ahora, ¿sabes qué significa el nombre Jesús? ¿Sabes para qué vino a la tierra y para qué fue enviado y para qué fue puesto Jesús en esta tierra?